En la vida hay cosas que nos afectan y nos llegan a desubicar de una manera que no entendemos. Para ayudarte en el estrés diario, en el Morning te damos unos consejos para tener paz interior. Paz interior, calma en el alma, porque sí, eso nos puede llegar a alborotar definitivamente cuando nuestros jóvenes deciden carreras o pasos hacia el futuro. Y hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental para todos los jóvenes y también para los padres, que es la orientación vocacional. Así que en esta mañana es un placer darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la psicóloga Claudia Cuyún. Pues ya ella es especialista en familia y por supuesto escritora también, ¿verdad? Libros interesantes y que por acá pues nos va a seguir contando de esas nuevas publicaciones de los libros que tiene. Claudita, yo creo que podría escribir unos 5 libros fáciles en esta historia de vida. Así que muy buenos días, Claudita, bienvenida al Morning. Gracias a todos aquí en el Morning, Sharon y Danilo, buenos días. Contentísima de estar aquí y les agradezco por la confianza que me tienen profesional y por darme este espacio que yo aprecio tanto. Muchas gracias. Ay, tan linda, gracias Claudita, apreciamos también y valoramos tu conocimiento, tu tiempo, y te decía que fácil podrías escribir 5 libros, tienes 2, el de Familias Ensambladas, los tuyos, los míos y los nuestros, y del libro Somos o No Somos. Sí, este es el libro que incluye este título y subtítulos, y el que viene en camino, se está cocinando, se llama No estoy loca ni como jabón. Ese me llama mucho la atención. Sí, porque se va a tratar sobre la violencia que a veces se hace entre la pareja, que muchas veces pensamos que es solo física, pero puede ser psicológica y emocional. Y esas son esas huellas del alma que no se ven afuera como una caída, un raspón, pero se llevan adentro y se manifiestan de muchas maneras. ¿Y el jabón qué tiene que ver ahí? El jabón lo que tiene que ver es de que no te engañan tan fácilmente, que eres más inteligente de lo que el abusador cree, pero que muchas veces callas por amor a tus hijos, o callas porque te sientes indefensa y tienes miedo, y callas por diferentes razones, pero eres más inteligente, más asertiva y más intuitiva que lo que el abusador cree. Y por eso es que te dice, hey, tú estás loca. ¿No estoy loca? Pero tú adentro respondes, no estoy loca, ni como jabón. ¡Qué excelente! Pues estamos esperando ya lanzamiento. Sí. Y bueno, hablar de elegir una carrera o definir un camino profesional no siempre es fácil, Claudita. Claro. Cuando volteamos a ver, hoy por hoy digo, wow, gracias Dios, gracias a todas las guías que se dieron en el camino, pero... Y si antes era complicado, ahora es más complicado. Sí. Porque hay carreras que están perdiendo su importancia. Es cierto, y también porque hay más donde escoger carreras, hay también más variedad de carreras, más universidades, más opciones y más modos de estudiar. Presencial, online, se puede estudiar al extranjero perfectamente online, hay tanto en YouTube, o sea, ahora aprender es algo que ya no podemos dejar de hacer y no podemos poner una excusa como que no hay contenido, porque lo hay por mucho. Entonces sí, también a las personas talentosas, muy inteligentes o muy habilidosas en diferentes áreas, también, Danilo, se les hace difícil escoger una carrera, porque allí está que pueden hacer de todo. Exacto. Pero les cuesta escoger por tanta habilidad que tienen. A ver, yo les voy a hacer aquí una pregunta a ustedes, Sharon y Danilo. ¿Qué querías hacer tú cuando eras pequeña? Yo quería tener un negocio, quería vender, sí, soñaba yo, estaba entre vender, me recuerdo yo, siempre era como muy comerciante, yo vendía de todo, vendía qué linda. Artículos, vendía bolsas, vendía cositas, y en algún momento quería ser cantante. Ay, mira, estar en los medios. Sí, porque agarraba un cepillo y me ponía en el espejo a cantar. ¡Qué linda! Ajá. Y ves que cuando haces así tu manita así, sí, estás agarrando un micrófono imaginario y hoy estás frente a un micrófono. Wow. De otra manera, pero aquí estás. Tenía la idea, pero no sabía qué era. Si era cantante o locución. Y mi mamá me recuerdo que decía, mírense a esta Lolita Beltrán, decía. qué bella tu mami. Y de alguna manera, pues también vendes un producto.
producto, digamos, ¿no? Todos vendemos un producto, nuestro conocimiento, nuestro servicio es un intercambio, es un gana y gana. Por eso es que también elegir lo que queremos es de apreciarlo tanto, porque va a ser lo que tenemos que ofrecer al mundo. Pero no solo ofrecer, hay un retorno, porque con eso y de eso vamos a vivir. Danilo, ¿tú qué querías hacer cuando eras pequeño? Yo pues pienso que sí quería yo quería ser arquitecto de niño. Ajá. Pero ya cuando estaba en la carrera y todo, dije, no, esto no es para mí. ¿Entraste a la carrera? Intenté, pero cuando vi que había mucha matemática, dije, no, esto no es para mí. Y eso sucede, ajá. Y pues la música también. La música, y aquí estás frente a un micrófono, porque en la música está implícito el sonido, los audífonos que ustedes tienen ahorita puestos, el micrófono y la voz. O sea que de alguna manera vamos teniendo intenciones e impulsos que nos llevan a identificar aquello que queremos ser. En el caso de Claudia Cuyum, ella de niña quería bailar. Ella soñaba con bailar y flamenco. Donde cualquier danza, pero agarraba panderetas y me inventaba los bailes y cualquier música. Claudia Cuyum se quedaba bailando en una esquinita y la encontraban bailando. Ay, y a la fecha. Por eso les digo, desde niño uno puede observar a sus hijos y ver por dónde va la línea de aptitud que tiene, ¿no? Y de impulso por aprender. Claudita, aquí tenemos varios chiquimorning. Sí, los oigo, qué lindos son. Que nos dan el reporte del clima, del tráfico, la nota verde, la nota curiosa, ahora ya empezaron a dar como el consejo para ser mejores. Creo que por ahí también, ¿será que está surgiendo una inspiración para estar en medios de comunicación, hacer esto que hacemos nosotros? Es posible porque... Mira, todo lo que los niños hacen naturalmente es su inclinación. Qué y bonito. ustedes lo pueden ver en las actividades que realizan o en los juguetes que escogen cuando van a alguna empresa o a un lugar de juguetes. Esa es si no su aptitud, aquí está el nombre y lo he practicado tanto porque me dediqué a la orientación vocacional por varios años. Y por eso es que este tema... Son sus intereses, pero se me fue la palabra, es el interés. Así como la niña quiere bailar, aquel que agarra un micrófono imaginario quiere hablar, quiere exponer algo, tiene un tema, no sabemos cuál en ese momento, pero por allí va la situación. También les voy a contar, eso fue de niña, pero ya de grande o de adulta joven, yo quise ser doctora del cuerpo. Y me pasó una experiencia similar a la tuya, Danilo. Entré a la Universidad de Medicina, pero yo previamente había estudiado magisterio de párvulos y solo llevaba estadística, llevé como 2 o 3 estadísticas y no tenía las químicas ni estas científicas que se llevan. Cuando ponen las fórmulas de pizarrón a pizarrón era como hablar otro idioma y no entendía. Entonces, pues mi camino fue otro, mis papás tomaron otra decisión para mí en ese momento y al regresar, pues como dicen las investigaciones de orientación vocacional, digamos, el fin que tenemos en nuestra vocación es multifactorial, tiene que ver con nuestras aptitudes, con las decisiones, con el ambiente familiar, con lo económico, y algo así me pasó a mí. Entonces, pues, terminé siendo doctora de los pensamientos y de las emociones, pero estoy en el campo de la salud. A lo que voy es que desde pequeños tenemos una inclinación que se va a derivar, no sabemos en qué forma, pero allí está. ¿Verdad? Y se pudo ver en este momento en nosotros 3. Es que eso te iba a preguntar, porque digamos de pequeños teníamos como ese interés, luego vamos creciendo y me recuerdo yo en la secundaria, era como por molestar entre comillas, pero yo daba noticias y mis compañeras decían, Sharon, entonces yo daba las noticias pero de forma chistosa, entonces yo decía, de repente ahora analizándolo con lo que tú mencionas, pues sí, era como mi inclinación estar en algún medio, pero no dar noticias porque no soy muy seria. Entonces, te hubieras reído. Exactamente. Entonces, ahí empezaba yo como que a ver también, digamos que mis compañeras decían que lo haga ella, que lo diga ella. Entonces, me gustaba la improvisación y hacerlo. Y entonces, creo que por ahí también se estaba marcando la línea. Claro, así es. Entonces, es para que observen a sus hijos sí, allá, qué interesante. La audiencia que nos escucha y que no les matemos sus sueños, sino que si un niño agarra el micrófono, pues cantemos, ¿verdad? Escucharlo, aplaudirle, reforzarle y allí ir respetando su inclinación y su interés. Entonces, vamos a hablar un poquito también sobre los datos que hay en Guatemala, porque yo creo que como estamos aquí, es interesante ver que
el 10% de los jóvenes logran ingresar a la universidad en la población, y 10% es poco, ¿no? Sí, muy poco. Entonces, los que hemos estudiado en una universidad, estamos en una situación de privilegio, ¿verdad? Total. Y tenemos que saber eso, y tenemos, deberíamos o podríamos elegir incentivar a nuestros jóvenes al valor del estudio, pero también al valor de sus talentos, porque el hecho de que vayan a la universidad, pues es un desarrollo personal para ellos y también para un país, pero el hecho de que también sepan un talento y lo sepan bien, también les puede dar ese propósito de vida y esa realización personal y algo que ofrecer a la humanidad. Entonces, porque también hay ejemplos en la historia, como por ejemplo está Albert Einstein, Thomas Edison, Bill Gates, Steve Jobs, hay un montón, Isaac Newton, Charles Darwin, Walt Disney, que ellos hicieron otro tipo de talentos, no necesariamente universitario, eran genios y tuvieron un éxito tremendo que alcanzó al mundo. Entonces, no equivocarnos en eso, ¿verdad? Pero sí siempre apostarle al conocimiento y al desarrollo personal. Totalmente. Claudita, ¿qué pasa con los niños que eligen carrera por presión? Que Danilo lo decía también en algún momento, ¿verdad? Como que se sigue esa sucesión de profesionales, ¿verdad? Aquí en toda la familia todos somos médicos, entonces el niño que nace va para médico. Sí, aquí al final, Sharon, yo traía la frase de que, y es pertinente, no, el deseo de los padres no es siempre el deseo de los hijos, ¿verdad? Y eso marca porque antiguamente, pues en toda familia debía de haber un hijo sacerdote, una hija monja, o no sé cómo se les dice, pero creo que es monja o madre. Monaguillo. Sí, tenía que haber un militar, alguien de poder, ¿verdad? Y tenía que haber un médico, porque eran las profesiones de prestigio. Y eso era como mandatorio, pero también si papá era médico, se esperaba que el hijo fuera médico. ¿Por qué? Bueno, el escoger o el tener una vocación también es multifactorial. Puedes traerlo en los genes, puedes haberlo aprendido del modelo que viste en tu casa, de lo que se hacía, pero también tiene que ver con tu personalidad y rasgos de personalidad, que esos son únicos, y esos son tan únicos que puede diferenciar a un padre o una madre de su hijo y decir, pero este no parece mi hijo. Por ejemplo, hay mamás que les dicen a sus hijas, tú no pareces mi hija, y es verdad, no parecen sus hijas en la forma de desenvolverse, de vestirse, de cómo son, y las mamás son totalmente lo opuesto, pero es su madre, pero es diferente. Y entonces saber eso y no querer perpetuar una carrera que al hijo no se le va a dar o que no es de su corazón, sería muy interesante respetarlo y aprender que cada ser es individual, aunque sea un fruto de estos padres o un fruto de este árbol, ¿verdad? Totalmente. ¿Y cómo puede un estudiante identificar esas verdaderas habilidades antes de elegir una carrera o antes de ser manipulado, ¿verdad? Porque cuando estamos pequeños, estamos niños o jóvenes, somos indecisos y sí pesa mucho la opinión de nuestros papás. O sea, sí pesa y trasciende. En algunas personas, en otros no. Acuérdense que por lo menos en la época en que yo crecí, hace poco, era muy conocido esto de que uno iba a la UMMC, mientras me caso, le decían a uno, no lo tomaban muy en serio. Actualmente la mayoría de niñas o de señoritas van a la universidad y hay un aumento, según las estadísticas, en la inserción de la mujer en la formación universitaria, o sea que esto ha ido cambiando. Tu pregunta era, Sharon, ¿Cómo pueden los niños o los estudiantes identificar esas verdaderas habilidades? Bueno, aquí les voy a dar un cuestionario muy fácil que pueden hacerse unas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué me gustaría hacer o qué me veo haciendo? A futuro. La palabra es ¿qué? ¿Dónde me veo? Y esa es como una fantasía que vamos a realizar en nuestra mente, pero ya ahí podemos identificar qué, dónde, cuándo me miro haciéndolo, ¿verdad? ¿Con quiénes me miro haciendo esa tarea? Lo otro es qué recursos tengo para lograrlo. Y lo otro, la número 6, es ¿qué voy a hacer hoy, este día 25 de agosto, para que ese plan se pueda hacer realidad hoy?
Aunque sea una tarea chiquitita, ¿qué es lo que hoy puedo hacer para ir alcanzando? Las cosas no se hacen solas. Siempre les voy a repetir esta frase, que el sol sale para todos y la lluvia nos cae a todos del cielo de Dios, pero aquí nosotros decidimos qué hacemos con ello. Entonces, estas cositas no van a pasar solas, sino que nosotros tenemos, aunque seamos muy jóvenes, que movernos para conseguirlo. Entonces, yo creo que estas son preguntas que se puede hacer un joven desde ya, porque los jóvenes sueñan, como todos los seres humanos, pero en la juventud hay un ímpetu de sueño. Entonces, aquí te puedes ver, y esta puede ser una buena respuesta para ti en este momento. ¡Qué excelente! Yo creo que sí, y lo que tú mencionabas en la 6, ¿qué voy a hacer hoy para que ese plan se pueda hacer realidad? Creo que desde una sencilla investigación, ¿verdad? Porque creo que aquí el orden no altera, ¿verdad? El producto, sino que es importante, que te digo, fue algo que me sucedió y que en algún momento para decidir la carrera, pues sí me puse a investigar un poquito más, ¿verdad? Porque me salían 3: psicología, servicio social y comunicación. Sí, allí es mucho más profundo. Ese ya es el proceso. Lo que tú estás haciendo o lo que tú estás compartiendo es parte del proceso de la orientación vocacional. Sí, pues eso ya es más... digamos que es parte de las fases que se llevan a cabo en un proceso formal, ¿verdad? Cuando tú recurres a un psicólogo o en el colegio te llaman para hacer ciertos cuestionarios, ya es ese proceso. Parte del proceso es precisamente investigar en las universidades qué carreras hay, qué campos laborales hay en cada una, qué puedo hacer trabajando, qué hace esta persona, un arquitecto, como decía Danilo, dónde se puede desenvolver, ¿verdad? Tantas cosas, un comunicador, ¿dónde? Un psicólogo, ¿dónde? En un hospital, en un colegio, en una clínica, dando clases. Ver tu campo laboral te va a ubicar y te va a ayudar a saber, ay, sí, eso es lo que yo quiero hacer. Eso que tú decías, ay sí, o sea, que te mueva realmente, porque cada carrera tiene su desafío. Yo me recuerdo que había un catedrático en la universidad que nos decía, bueno, ¿esto es su primer año de comunicación? Sí saben que un comunicador no gana bien, y todos así como, sí saben que se van a morir de hambre, y hoy que mis papás no escuchen esto. Aguántenselo. Mira que aquí te veo tu sanguchito y con jamón. Pues no creo. Como dato curioso, yo realmente nunca pensé a lo largo de mi infancia y juventud en ser locutor. No pasó por mi mente porque pues yo tenía pensado la música y tal vez otra carrera. Pero la locución no, la locución llegó a mí del cielo. Porque pues como empecé a trabajar yo en radio desde muy pequeño, siempre pensando que si trabajo en radio va a ser más fácil que pongan mi música en la radio. Y no. No. Entonces se dio la oportunidad después de 5 años de poder pasar a ser locutor. Y pues pasé y desde ahí estoy por acá ya desde hace 20 años. ¿Sabes algo, Danilo? Que tu música sí pasa en la radio porque tu voz es música. Tu voz es tu sello personal. Claro que sí, y eso está escrito en los libros, por ejemplo, de terapia del lenguaje, está escrito en la improvisación, está escrito en temas como estos. Tanto tú como tú, Sharon, y yo, tenemos una musicalidad en nuestra voz que es nuestro sello, que alguien sin vernos, puede decir, allí viene Danilo, allí viene Sharon, ahí viene Claudia. ¿Por qué? Por nuestra música en la voz, que es diferente y que es única. O sea que si estás llevando a cabo tu propósito de otra manera, pero quizás no te habías dado cuenta. Pero de hecho, esta voz que yo tengo no es mi voz. Yo hablo así todo. Pero sí es como que, digo yo, bueno, la vida me trajo aquí. Porque pues en la música, bueno, para Guatemala es un poquito complicada la música, pero me trajo para este camino y he podido compartir las dos, porque aparte de estar por acá también me dediqué un tiempo a la música y también pues sacar la carrera de la locución me ha permitido pues desarrollarme y poder pues trabajar bien como en la locución, la verdad. Lo haces muy lindo. No llorar. Y sí, es que cuando hablamos de nuestras características personales y de nuestros sueños de infancia, nos toca esa base emocional, ¿verdad? Lo más sincero de nosotros. Tampoco yo sabía que iba a ser locutora, porque yo no solo soy
psicóloga, sino que también estudié locución a nivel profesional, como tú decías, de una cosa pasamos a otra por lo que conlleva la carrera. En mi caso, yo tenía profesores que hablaban muy bonito y otros que me aburrían en la universidad, y yo decía, el día que yo dé una clase, quiero que mis alumnos les guste mi voz, pero además se entretengan como yo hablo y les llame la atención. Y poco a poco, pues también paré en los medios de comunicación, que fue como una sorpresa y un regalo de Dios. Quizás esta hubiera sido mi profesión porque me encanta. Y cuando me gusta comunicar y cuando vengo, para mí es un regalo. Por eso es que les digo que lo aprecio tanto, porque es mi día diferente. Mi día en el que puedo compartir a nivel así de más personas sin necesariamente tomar un problema per se, sino que compartir una información y contribuir con la comunidad de tanto que hemos recibido en conocimiento, porque todos tenemos que dar, solo que a veces somos un poquito que nos lo guardamos en la cartera para nosotros y se nos olvida que es dando como más vamos a recibir en retorno. Entonces una cosa nos puede llevar a otra, ir perfilando nuestro por qué aquí en la tierra y nuestro para qué estamos al servicio de algo, aunque sea un servicio que obviamente vamos a vender, pero haciéndolo con todos los detalles, ¿verdad? Con todos los saborcitos que esto tiene, y uno de ellos es nuestra voz. Qué lindo, qué bonito, y sobre todo este tema para inspirarlos a ustedes también de una u otra forma, porque aquí coincidimos los tres de que no era como nuestro objetivo estar pues en una cabina de radio. Yo estudié comunicación, pero mi carrera es producción de radio y televisión, entonces yo siempre dije me voy a dedicar a la producción, para no estar en micrófonos. Y por un error la vida me trajo a una cabina, pero no creo que la vida, Dios me trajo acá. Así es, y Dios no se equivoca, entonces no fue un error, fue algo que Él tenía preparado para ti, ¿verdad? Qué bonito. Algo en lo que Él te había ya diseñado y te había hecho con esas cualidades que solo necesitaban el estímulo para salir y que tú pudieras hoy estar aquí, porque no estamos aquí de casualidad, y ustedes ahí, audiencia, no están en donde están de casualidad, están por sus características únicas, sus talentos, sus aptitudes y su capacidad, y eso no es no ser humilde, eso es reconocer y es estima de que podemos hacer algo bien, es parte de la autoestima, cuando sabemos para qué soy bueno. Hey, jóvenes, si me escuchan, ¿para qué eres bueno? Esa es otra pregunta. ¿Para qué eres bueno? Para que crean también en sus habilidades. Es correcto, en sus ¿verdad? aptitudes y en sus habilidades. Es interesantísimo verlo, y también me gustaría hablarles de la deserción escolar para que la tomemos en cuenta. Fíjense que en países como Guatemala y Colombia se marcan en Latinoamérica el mayor índice de deserción escolar. ¿En serio? Empiezan y se salen de la universidad. Países como México han apuntado a porcentajes más altos de inserción, y Estados Unidos también. Me gusta tomar países como estos para que podamos hacer una comparación, y para que si nosotros deseamos para nuestros hijos que vayan a la universidad, bueno, hablarles desde pequeños, ser intencionales en hablar de lo importante de la profesión, hablar nosotros de nuestra profesión es importante, la actitud que tenemos ante el trabajo y lo que hacemos también va a ser algo significativo para ellos, llevarlos, por ejemplo, a bibliotecas y ver qué libros escogen, es otra forma en que si escogen una de insectos, por ejemplo, y de animalitos, sabemos que veterinario. va por veterinario o granjero o la otra ingeniero agrónomo, eso es lo que quería decir. Y si escoge algo de estetoscopios, pues vamos a ver qué salud, y así darles ese chance de explorar lo que hay, es importante. Pero también entonces hablar, o sea, la intención, ser preparado para ir a la universidad es algo que se inculca desde que nace un niño. No es que cuando estás en quinto bachillerato, ahora te toca ir a la universidad y nunca hablaste, como el ¿verdad? paso siguiente. Por eso es que hay colegios que les dicen college prep, que es que desde chiquititos te preparan para ir a la universidad. ¡Qué belleza! Sí, y eso es interesante porque ves que en estas poblaciones, bueno, el 95% estudian en Guatemala y otro porcentaje se van, o lo dije al revés, el 95% se van, e incluso se aceleran y tienen planes más altos como de ir a buscar becas al extranjero y se van hasta afuera a estudiar, y el otro porcentaje pequeño pues se puede quedar en Guatemala, no porque sea menos, sino que porque se quedaron aquí, pero van a la universidad. Entonces, college prep, sé un padre college prep, un padre que prepara para la universidad.
Definitivamente, porque los papás, digamos, tienen que estar muy atentos también a esas habilidades, a esas aptitudes para empujarlos, para hacerlos más seguros, ¿verdad? Cuando tengan que tomar la decisión. Claro, y para decirles cosas como tú puedes, tú eres capaz, ¿qué te gustaría hacer? Yo te acompaño, yo te apoyo, e ir a aquellas actividades que les llaman la atención a ellos. Plantear esta realidad es importante, porque allí se va a ver la verdadera vocación, ¿verdad? A mí también me decían que de psicología me iba a morir de hambre. Ajá. Y bueno, depende, ¿verdad? Porque lo que sí es que uno tiene que moverse mucho, hacer varias cosas diferentes si eres independiente, pero nadie se muere de hambre si trabaja. Exactamente. Pero sí es importante saber cuál es el objetivo por lo cual los padres desean que ese hijo estudie tal carrera, pero más importante que eso es lo que tu hijo quiere estudiar, no lo que tú quieres que estudie, ¿verdad? Y sí plantearles realidades. Vamos a ver que la orientación vocacional es un proceso, ¿verdad? Y un proceso es algo que se cocina, que no se da de un momento a otro, y que para esto es importante si podemos recibir un acompañamiento para la elección de nuestra profesión, prepararnos para la profesión. Ay, estoy tartamuda hoy. Es que estábamos hablando de eso. Ay, no, eso se llama transferencia de contenido. La preparación para la profesión y el acceso al ejercicio de ella. ¿Qué quiere decir esto? No solo es la elección, sino te va acompañando en el transcurso de tu carrera. Hay momentos que aunque ya tenemos esa carrera, dudamos, ¿será que esto es lo que quiero seguir haciendo? Pero quizás podemos todavía explorar más sobre esa carrera o variar nuestro camino dentro de esa carrera y encontrar otro tipo de satisfacción y no necesariamente cambiar de rumbo totalmente, ¿o sí? Hay un estudio que indica que cada 7 años el adulto debe revisar si está todavía contento y satisfecho en aquello que hace el día de hoy. Ah, qué interesante. Obviamente no todos los adultos pueden cambiar de un día para otro de trabajo o de carrera, pero sí pueden prepararse para un cambio en lo que todavía están trabajando en este lugar o en esta profesión. Siempre mientras tengamos vida, se puede cambiar, se puede innovar y se puede aprender. Lo que pasa es que estamos llenos de paradigmas, los cuales nos ponen un freno que nos dice, ya no tenés edad para esto, ya no lo puedes hacer. Ay, no, si la esperanza de vida que tienes son 30 años, ¿para qué? Wow, pero son 30 años, ¿vas a ser infeliz en lo que haces o quieres tener satisfacción y plenitud en lo que haces? ¿Verdad? Exacto. Son preguntas fundamentales porque aunque sea un año, es bastante tiempo para que tú te realices y hagas algo que te llene el corazón y que te llene de alegría, porque pasamos la mayoría de las horas en el trabajo, por lo menos 8, si no es que más, y entonces imagínense haciendo algo que no nos gusta, nos llenamos de tristeza, de depresión, de amargura, porque estamos como siendo traidores a nosotros mismos, ¿verdad? Hay tiempos en que uno tiene que poner pan sobre la mesa y no te queda de otra que tomar 5 trabajos o 3, lo que te dé tiempo, y estás muy cargado, pero esos tiempos pasan y cuando pasan es momento de que busques tu inclinación hacia aquello que sí te llena el corazón y que sí quieres hacer. ¿Cómo podemos colaborar con nuestros hijos? Bueno, hay que hacer evaluaciones psicométricas, ¿verdad? Eso sería la primera fase. ¿Quién hace esto? Un psicólogo clínico, un psicólogo escolar, un orientador escolar si están en el colegio. Y esto tiene que ver con medir las aptitudes, cómo es una persona, cómo está su nivel para las matemáticas, para los números, para las palabras, para aquellas asociaciones lógicas y sus intereses profesionales también. Son pruebas psicométricas, te dan hojas y papel y tú tienes que ir respondiendo. Una pregunta, ¿esto empieza ya cuando estamos en secundaria en los colegios o los padres lo pueden empezar a hacer a una edad más temprana? Lo pueden hacer a una edad más temprana porque hay pruebas que son únicamente de intereses. Como hablábamos antes, y de los intereses ya podemos ir viendo hacia dónde orientar al niño, a qué profesión. Podemos hacerlo a los 12 años, por ejemplo, a los 11, porque ya ahí te sale una línea, una línea artística, una línea verbal, y ahí te sale como qué le gusta. Y entonces, ¿qué podemos hacer los papás?
qué carreras incluyen estas habilidades. Ok. ¿Verdad? Si le gusta la sangre que va a salir en ese test, bueno, llevarlo al hospital, llevarlo a ver cosas de médicos y demás, que platique con un doctor, y no importa, no descalificar a la persona porque es un niño, eso no importa, desde allí lo vas viendo. Luego viene otra evaluación que es en tercero básico. En tercero básico te hacen pruebas también para ver tu orientación después de tercero básico. Entonces ahí ya también puedes ver una línea, y por supuesto la que sigue después, la preuniversitaria. Ok, excelente, es una gran guía, como un mapa para poder nosotros como adultos apoyar a esos niños, ¿verdad? Sí, y para ser más flexibles en este proceso, los papás de verdad les invito a observar las actividades que sus hijos escogen. Esto es un predictor profesional. Imagínense, es un predictor. Eso es importante decir esa palabra. Sí. Nos está anunciando qué es lo que nuestro hijo va a hacer o va a escoger. Claudita dice por acá, buenos días, mucho gusto de saludarlos, excelente inicio de semana. Yo tengo una hija que está graduándose este año e ingresa a la universidad el siguiente año. Ya ha decidido estudiar psicología clínica. ¿Qué consejo podrían dar como padre para poder apoyarla para que no suceda en el camino y que se arrepienta o quiera cambiar de carrera? Muchas gracias de antemano, dice por acá el buen amigo Vidcar Colón. ¿Cómo se llama? Vidcar. Vidcar, gracias por tu aporte y tu pregunta. Bueno, la verdad que ¿qué puedes hacer tú para ayudarle? Preguntarle cada día cómo le fue, qué libro está leyendo. Me imagino que si ella escogió psicología clínica, le gusta leer porque va a tener que leer toda su vida. ¿De qué se trata ese libro? Platicar con ella de estos temas y acompañarla, que es lo más difícil. Por ejemplo, en psicología clínica hay clases científicas, las estadísticas son bastante cargadas, fuertes, y no necesariamente ser psicólogo es ser estadístico, pero sí tienes que comprender las estadísticas, como las que decimos, por ejemplo, aquí, que son tan sencillas. Tenemos que entender eso, y no todas las personas tienen la habilidad numérica. Entonces, en esas clases donde a las personas les podría costar un poco más, no estoy diciendo que a ella, pero a algunas, yo soy una de ellas, a esas clases dedicarles más tiempo, más paciencia y más acompañamiento. En un proceso de universidad no debemos ni podemos dejar a nuestros hijos solos pensando que porque ya tienen 18 años en adelante hay que vean ellos cómo salen porque tienen que ser responsables. No, el estar al lado e interesarnos sinceramente, por ello va a hacer una diferencia. Uno. Número dos, el hecho de que, por ejemplo, si tú fueras psicólogo, puedas aportar a su carrera de tu conocimiento y de tu experiencia y sentarte con ella a estudiar y a explicarle aquellos temas difíciles. Va a ser una motivación para esa hija, estoy dando solo un ejemplo, en que ella continúe. Y si se diera el caso que hay momentos en la carrera donde uno se decepciona, y todos las tenemos, toditos, de verdad, por cualquier razón, pues hablar de las razones e incluso llevarla con un psicólogo a que hable. ¿Por qué? Yo he tenido casos en clínica donde, por ejemplo, una carrera que es muy dura es la medicina, porque no pueden trabajar, porque es muy larga, porque es sumamente sacrificada en horas de turnos y de carga, de estudio, de lecturas, y quieren, como decimos aquí en Guatemala, tirar la toalla o abandonar. En esos momentos han llegado los jóvenes y terminan encauzándose hacia el mismo lado de la medicina. ¿Qué pasaba? Era un momento de alto estrés. Si no hubiéramos podido manejar ese estrés, esos jóvenes tiran la toalla, abandonan. Y no era necesariamente que no les gustara la carrera, les fascinaba. Era solo un momento crónico agudo de sumo estrés. Qué interesante eso que tú mencionas para aconsejar a nuestro amigo y a muchos, porque es cierto, y he de confesar, yo cuando decidí, dije, bueno, está psicología, bueno, también me llamaba la atención relaciones internacionales, porque dije, relaciones internacionales, yo me voy a relacionar internacionalmente y voy a viajar por el mundo y todo. Y empecé a ver la mata y todo lo que llevaban y yo dije, no, bueno, la que menos lleva números es comunicación. Y resulta que dentro del pensum llevaba estadística, llevaba investigación de medios, investigación de mercados, medios y audiencias, o sea, llevaba números. Entonces, las carreras siempre van a tener como retos que nos van a llevar quizá a una complicación, pero es parte del proceso. Sí, y en el trabajo también vamos a tener complicaciones, y en la vida y cuando andamos manejando, y es bueno es que los niños o que nuestros jóvenes sepan que esta es la vida y que la inteligencia se refiere a resolver los problemas diarios de nuestra vida.
Exactamente. Y hablando de inteligencia, también por ahí he notado que están diciendo que la inteligencia artificial está impactando pues muy fuerte y va a atacar algunas carreras, como por ejemplo atención al cliente, contabilidad, programación, conducción de vehículos y tareas administrativas y de datos. También es importante que analicen un poquito cuáles son las carreras que también a futuro puede que desaparezcan para no meterse en esas. Y ver nuevas también. No sé si las universidades hasta ahora del momento están ya están viendo ese tema o no. Estoy segura que sí, pero nada va a sustituir nunca la calidez, la presencia del ser humano. Incluso cuando vemos, por ejemplo, voy a hablar del campo mío, de la terapia, que desde la pandemia pues tuvimos que hacer telemedicina. La verdad es que las personas siempre prefieren estar en presencial. Sí, total. Por varias razones, ¿verdad? Entre de ellas hecho, cuando uno llama a un lugar para saber alguna información, uno no quiere hablar con una máquina, uno quiere a un humano que le explique bien las cosas, porque una máquina no te lo va a explicar. Sí, te voy a compartir algo en el Instagram. A mí me fascinan los bebés, todos lo saben, los niños, pero ahora hay una moda que están poniendo bebés que hablan, ¿verdad? Sí. Y son divinos, ¿verdad? Y te hacen reír, te dan ternura, todo. Pero ayer me decía alguien, ojalá así hablaran los bebés. Y entonces es como algo raro, ¿verdad? Porque en realidad un bebé no habla. Entonces ya cuando me puso esa lógica y volví a ver al bebé, ya no sentí lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que a todos nos gusta la realidad. El hecho es que un bebé va a decir ajú, va a hacer balbuceos, va a hacer risitas y cosas lindas, pero no dice palabras todavía. Entonces esto choca cuando ya lo ves en la realidad, cómo es la evolución del ser humano. Entonces nunca va a ser igual que hable Danilo aquí a que hagan una voz de inteligencia artificial, porque no eres tú, no es tu risa, no es tu espontaneidad, la tuya especialmente, sí. ¿Verdad? Que sales con cosas tan bonitas, pero que a uno le dan vuelta, ¿sí? ¿Verdad que sí? Totalmente. Entonces, Claudita, a uno le dan vuelta. Nada, pero en el buen sentido, nada va a sustituir esa calidez del ser humano. Totalmente, y es algo que debemos entender, y por ahí también, pues empoderar a los jóvenes, porque sabemos que hay nuevas carreras, que hoy por hoy como que estaban las tradicionales y hay nuevas carreras que tienen que ver con esto. Me encanta esto, Sharon, porque lo vas mencionando ya varias veces y yo creo que vamos a hablar bastante de esto, porque es importante investigar. ¿Qué quiere decir investigar? Buscar, recopilar información. ¿Y cómo podemos hacer esto? De verdad que hay muchísimas carreras nuevas. Por ejemplo, yo no sabía que existía la carrera en mi tiempo de comunicación. Ni la había oído mencionar nunca y existía, fíjate. Pero como yo quería ser doctora, me fui por lo de salud. Pero investigar significa meterse al portal de internet de las universidades, ir, visitar, preguntar en las universidades precisamente, hablar con jóvenes que están estudiando eso, cuál es la experiencia, hablar con profesionales ya propiamente dichos que están en el campo laboral, es parte de nuestra investigación. Ver las ferias universitarias que existen en Guatemala y visitarlas, aún así sea día sábado o domingo, averiguar dónde son e ir a averiguar, hablar con los representantes de las universidades, porque ellos te van a dar información y te vas a encontrar con sorpresas como que muchas de las becas en Guatemala se desperdician porque no hay quien las aplique. Entonces quizás allí va a haber una oportunidad aún más grande para ti de lo que tú podrías haber imaginado. Claudita, también podríamos tomar como referencia a alguna persona que haya sobresalido dentro de esa carrera que nos apasiona y tomarlo como referencia. Yo te digo, cuando a mí me decían que diera noticias, empecé y compré, me recuerdo yo que mi primer sueldo compré los libros de Jorge Ramos, el periodista. Ay, tan lindo él, me tan encanta. Guapo, ¿verdad? Y tan profesional además. Sí, entonces, y me encantó, pero dije, no, o sea, me gusta, pero estaba yo reafirmando y ahora me pongo a pensar y de verdad le agradezco tanto a Dios porque yo decía, me gusta el estilo, la dinámica, pero no, o sea, no va por ahí. ¿Verdad? Claro, tú supiste que no era tu perfil, que no era lo que te movía tu corazón. Exactamente. Entonces, porque el entorno creo que sí determina, entonces, qué tienen los jóvenes alrededor. Hoy por hoy cuando me preguntan y me dicen, es que mi hijo quiere estudiar comunicación. Entonces, que ellos investiguen, ¿verdad? Que tomen a líderes de opinión como referencia y que investiguen un poquito de su camino,
¿verdad? Sí. Para inspirarse. Sí, por eso decíamos antes que buscar a una persona que ya esté en la profesión, sí, leer libros, biografías de personas que, por ejemplo, esas preguntas que les hice al principio, qué, dónde, cuándo, con quién, qué recursos, tiene que ver también con la admiración de alguien que ya esté ejerciendo esa carrera que soñamos y ver cuáles son los pasos que esa persona realizó para llegar allí. Ahí es donde nos sirven tanto las biografías o el hablar con un profesional que tengamos aquí en Guatemala y que le preguntemos a usted cómo le fue. Yo trabajo con un doctor y él me cuenta que él quería ser médico, pero que el primer año le fue duro y tuvo que hacerlo otra vez. Y no importa, es un gran médico. Entonces, ese tipo de... Y así conozco varios médicos, porque esta es una profesión bastante dura y que requiere mucho talento, mucha aptitud. Pues no sé, yo no la estudié, pero me doy cuenta por las entrevistas que hago. Y entonces, así como otras carreras, los que son abogados tienen que saber que tienen que leer muchísimo, por ejemplo, y que van a ejercer esa profesión en su país, ¿verdad? Porque son las leyes del país. Correcto. Que estas leyes no son las de otro país. Exacto. Y que si se van a otro país tienen que aprenderlo de otro país. Entonces, todas esas detalles pequeños son importantes para las decisiones. Sí, es importante. Por acá, mira qué interesante, un amigo desde Baja Verapaz dice que ya es graduado de la carrera de bachillerato, ciencias y letras, y pues de niño soñaba también graduarse, me imagino que de la universidad, pero ¿qué consejo le darías para saber qué puede estudiar en la universidad, que tiene el bachillerato y nos escucha en Baja Verapaz? Pero él todavía no sabe qué quiere. No sabe. Bueno, el consejo es que te preguntes qué te ves haciendo. ¿Qué te ves haciendo? Que sueñes un poquito, que cierres tus ojos y pienses qué me miro haciendo yo en el próximo año. ¿Qué me miro haciendo? ¿Cómo me visualizo? Sí, ¿cómo me visualizo yo en el próximo año? ¿Cómo me visualizo yo en 3 años? Y así, y vas a encontrar. Si no encuentras, porque hay gente que no encuentra, entonces de una vez hacer un proceso de orientación vocacional y es muy fácil. Vas con un psicólogo, te aplica pruebas que tienen que ver con intereses, aptitudes, tu perfil de personalidad y entonces y una entrevista muy minuciosa con preguntas semiestructuradas. Esto quiere decir que algunas vas a responder sí o no y otras, por ejemplo, ¿te gusta leer? Sí, no, pero alguna te va a decir, cuéntame qué libro leíste, el último que leíste y cuál fue y háblame de ello. Entonces vas a tener tú que hablar más del tema. Entonces esto le va a dar al psicólogo tu perfil de las carreras y te puede orientar. ¿Y eso qué quiere decir? Que el psicólogo no puede decidir por ti, pero sí te puede dar una guía de qué carreras son aptas para ti. Al final la decisión la tomas tú. Totalmente, me encanta. Me encanta eso de los psicólogos que siempre le hacen ver a uno de que uno es el que decide, o sea, ellos van ahí en el barco. Una vez una psicóloga muy linda también me dijo, vamos en el barco, pero tú eres el capitán, tú decides. Ah, qué lindo. Y nosotros vamos ayudándote a que hay salvavidas para lo que necesites, pero la que lleva el barco eres tú. Wow, qué bonito. Es cierto, porque ya cuando este joven que está en Baja Verapaz estudie, no va a estar ni Sharon, ni Danilo, ni Claudia con él, va a estar él afrontando su propia decisión. Exacto, por eso a nuestro amigo mira qué lindo lo que dice hoy Claudita para que hagas el ejercicio de cómo te visualizas, haciendo qué. Exactamente. ¿Verdad? Y que seas muy honesto con las respuestas que vayas a dar, porque a veces... Sí, que no trates de complacer a tu mamá ni a tu papá, sino... Es tu vida, son tus horas de vida, es tu tiempo. En tu tiempo, ¿qué quieres hacer? Por acá, gracias Mirey, un saludito, dice buenos días, sí veo las cosas como dice Claudia, yo siempre quise estudiar medicina y ser médico. Ay, chócales. Pero cuando estaba en el colegio tuvimos un accidente, yo tuve que ayudar a los bomberos, atender a mi familia y ahí me di cuenta que no podía ser médico. Sin embargo, siempre que alguien de mi familia se enferma o lo hospitalizan, yo soy la que los atiende y cuida. Entonces, de alguna manera, más de algo, hago de médico. Claro. Gracias, Mirey. Le gusta la salud y es cierto, a los que nos gusta la medicina, no pensamos 2 veces en auxiliar a alguien. A mí me pasa lo mismo. No lo pensamos, está ahí en nuestro adentro. Ajá, en nuestro ADN. En nuestro impulso, en nuestro interés y vamos y lo hacemos. Y nos gusta, por ejemplo, leer cosas de medicina y preguntar. Eso es algo natural, ahí está en tu ADN, lee sobre ello, aprende y
mira todavía si puedes hacer algo con esto de medicina. Hay tanta medicina alternativa. Puedes hacer algo con la medicina todavía. No lo hagas tan solo porque te gusta intuitivamente, sino aprende y desarróllate y llénate de esa parte que seguramente la tienes, porque no le da miedo la sangre, no le da miedo esa emoción, esa adrenalina de ir a dar primeros auxilios. Y de apoyar y que de cierta forma sea sacrificado el hecho de cuidar, de estar pendiente de medicinas. Entonces, sí, medicina es cuidar, ¿verdad? Es cuidar y es mejorar la vida y salvarla. Bueno, mire, y entonces por ahí puede estar también el como el cofre de oro, ¿verdad? Porque a veces no sabemos dónde puede estar Nunca es tarde resultado. para una carrera. Nunca. La inteligencia artificial versus diseño gráfico, dice por acá. ¿Es tu decisión? Es tu decisión. Sería interesante hacer una conversación contigo más profunda y una entrevista sobre ello. Te diría que investigues muy bien qué es inteligencia artificial, de dónde nace, hacia dónde va y su pronóstico, y lo que es diseño gráfico y dónde se aplica, es decir, en qué campo laboral vas a estar tú actuando y desarrollándote cuando apliques esta carrera. Y si te sientes bien en una o en otra, pues por ahí va la situación, por ahí va tu escogencia. Yo opino que el diseño gráfico en las carreras ahora creo que ya los maestros deberían o ya deben de estar implementando el trabajo del diseño gráfico con la inteligencia artificial. Sí. Porque pues ahora lo que va a hacer la inteligencia artificial, según a mi forma de ver, es que los procesos los va a hacer más rápido. Si uno se tardaba de repente en limpiar una fotografía, ahora con la inteligencia artificial va a ser más rápido. Pero creo yo que sí, siempre van a tener que ser los especialistas en el tema los que van a trabajar pues obviamente en ese ámbito. Si él se graduó de diseño gráfico, pues él va a tener que trabajar con la inteligencia artificial. Yo no podría venir y tomar ese puesto porque yo no estudié diseño gráfico. Entonces también eso es muy importante, eso también para las empresas, que no pongan a cualquier persona a trabajar en inteligencia artificial solo porque piensan que es algo que viene fácil, sino voy a poner a una persona estudiada para que maneje la inteligencia artificial Sacó un curso. y termine más rápido el trabajo. Mira, qué buen aporte, Danilo. Lo que entiendo que estás diciendo es que, por ejemplo, el diseño gráfico puede tener incluido la inteligencia artificial y que tiene que tener la persona las competencias. Podría ser un pincelado de inteligencia artificial, lo que ya no podemos dejar atrás, como por ejemplo cuando se introdujeron las computadoras, que era un mundo nuevo al que nos teníamos que introducir, nos gustara o no, ¿verdad? Y que vino a facilitar la vida a las personas y a otras nos la vino a complicar. Hasta que aprendimos. Sí, es correcto, me encantó tu aporte, tienes razón. Y la verdad que bueno, la computadora vino a suplantar a la máquina de escribir. Ay, sí. ¿Saben ustedes que cuando yo estudiaba, dicen mis hijos eran pequeños, que yo todavía escribía mis, en máquina esas de ting, la campanita de ting, y que no los dejaba dormir? Porque yo estudiaba mis tareas o hacía mis tareas de noche, ¿verdad? Y entonces ellos ya estaban durmiendo, pero tenés razón. Después vino la compu, sí. Y cuando uno se equivocaba, ya iba a terminar la hoja y uno se equivocaba, ya que repetir todo. Y aquellas cositas que limpiaban con blanco, ¿verdad? Los correctores, ¿se acuerdan? Sí. Algunos eran unos papelitos. Y ya después estaba incorporado dentro de la máquina. De la máquina. ¿Se recuerdan de eso? Esos eran ya los más pro. Entonces la computadora vino a simplificar esa tarea. Sí, y creo que la inteligencia artificial viene para lo mismo, no se va a terminar, va a evolucionar más fuerte. Y creo que sí tenemos que estar con la mente abierta para poder incorporarnos nosotros a la inteligencia artificial. Pero que nos vaya a suplantar, no creo. Sí, que nos vaya a suplantar, no, pero sí estar abierto a aprender sobre ello, ¿verdad? Lo que tú dices. Sí, puede ser. Estaba pensando yo en los aviones, que mucho de ello, pues, se vuelan instrumentos, dicen, ¿verdad? Que ellos, yo no sé si eso es inteligencia artificial, es computación, creo yo, pero que lo ponen y ahí vamos, y ahí va el piloto, pero automático. En automático, en instrumentos. También pensaba en la genética, la biogenética, ¿verdad? Que es esta ciencia que predice qué enfermedades va a tener una familia o un linaje de familia, pero que mucho es computacional, pero te va dando datos exactos sobre poblaciones o sobre familia, lo que tú quieras averiguar. Tiene que ver con genética, tiene que ver con ciencias exactas, pero también tiene que ver con lo computacional.
Lástima, bueno, espero que sí vaya a estar yo para esa época y que no se tarde mucho, pero yo sí quiero estar presente en esta tierra cuando ya empiecen a incorporar inteligencia artificial en nuestro cuerpo. Yo quiero estar presente para ver ese cambio, esa evolución. Danos un ejemplo. Por ejemplo, que ahora en vez de utilizar una tarjeta de crédito, tengas un chip y que solo pagues con el chip, por ejemplo. O que por ejemplo, necesitas hacerte un examen de la vista y ahora vas a ir y te van a incorporar algún sistema artificial y vas a ver súper bien, vas a tener vista de halcón. O las personas que no tienen brazo, que ya les pueden incorporar un brazo mecánico y que puedan estar mejor. Eso lo quiero ver. Como una ingeniería mecatrónica en el cuerpo humano. Sí, porque en las películas Eso le iba a decir a Danilo, ¿qué película vio, Dani? Todas las películas que han hablado de futuro lo ya presentan está así. viniendo, casi todo. Lo único que no se ha hecho realidad es la película de Yo Robot, que es donde mezclan al humano con robot. Y eso sería inteligencia artificial. Gracias por la explicación para que nos podamos, ya ven qué interesante es ver dónde se va a aplicar. Sí, Él dijo, ajá. Danilo, por eso lo hice, también quería aprender Me cómo lo encantó. estabas viendo. Tú dijiste inteligencia artificial. A ver, ¿y cómo? Dame un ejemplo. Y entonces nos diste una variedad de ejemplos que nos ubican cómo se puede aplicar y cómo se puede manifestar y verlo en concreto. Y me encantó eso que tú dijiste, o sea, dame un ejemplo, porque yo me quedé pensando, pero es la forma que podemos decirle quizá a nuestros jóvenes o niños que están preguntando o explorando y que a veces contestamos como a lo primero que se nos ocurre, pero no hemos entendido la pregunta de ellos. Sí. ¿Verdad? Y por ejemplo, lo otro es cuando ellos te explican, decirles, lo que entiendo que me estás diciendo es así, porque a veces por eso hay tanta mala comunicación, Sí. ¿verdad? Hay tanta mala comunicación porque lo que decís, no, lo que entiendo, porque los estamos respetando, porque estamos tratando de entender realmente el mensaje. Ustedes vieron, perdón. Dale. Ustedes vieron la película de Volver al Futuro, donde cuando él va al futuro hay una imagen del cine que sale un tiburón y que se lo va a comer, que es como un anuncio. Entonces cuando yo vi esa película, a la que qué bonito una época así. Pues ahorita yo ya he visto unos anuncios donde sale la imagen de la pantalla y se muestra así como que en el aire. Sí. Entonces dije yo, wow, Ya vino. Sí. Sí, es increíble todo esto de la inteligencia artificial, las compus, etcétera. Dice, nuestro hijo escogió ingeniería electrónica, yo soy diseñador gráfico y sí he usado la inteligencia artificial de la mano. Felicidades y muy buen comentario de Danilo, dice por acá. Sí, Danilo es genial. Yo pienso que Danilo, tú eres demasiado inteligente. Eso ¿Será? es lo que... totalmente, sí. ¿Y qué ha pasado? ¡Sharon! Por eso es que no desarrollo mi inteligencia. No, eres muy... Él es muy inteligente. Todos Para somos él, inteligentes. pero para y todos este. allá ustedes son inteligentes también. No, Danilo es una persona muy inteligente, de verdad. Y es inteligente, y como les dijera yo, a ver, como que él, en lo que a él es selectivo, esa es la palabra, Ajá. él es selectivo, y lo que escoge lo va a escudriñar hasta ser óptimo. Ese es el tipo de persona que tú eres perfilada. ¿Es así Muy o no, buena Danilo? psicóloga, sí. Ya ves. Sí, excelente. Sí, por eso a veces se siente incomprendido. Sí, y por Porque- eso te voy a decir en qué veo su inteligencia también. En que, Hagámosle un análisis a Danilo. Sí, no, sí. pero es que yo te respeto mucho. No, pero está bien, ¿verdad, Danilo? Sí, no, pues ya estoy más analizado. No, en que él tiene ideas peculiares. Ujú. Ideas que no se nos ocurren a ti, a mí, Sharon, a él se le ocurren y las saca así. Esa es la persona muy, muy inteligente. Sale, Ajá. ¿y esto dónde vino? Pero es porque su mente es tan creativa, tan peculiar, que tiene esta habilidad de dejarnos pensar y de sacarnos del promedio, ¿verdad? Pero es selectivo. En lo que te interesa tú vas a ser óptimo, aquello que no, hasta se te va a olvidar, no porque no sea importante, sino porque no es de tu selección. Sí, cierto. Están pidiendo tu número, Claudita. Ay, qué lindo. Pasen el contacto de la psicóloga, dice. Muchas gracias. ¿Dónde te puede? Y ahorita Yo soy porque no hay, realmente no he visto yo un estudio como tal para, bueno, sí han habido varios, pero no les he tenido confianza para aprender más de inteligencia artificial.
Debe de haber, es parte de nuestro research, de nuestra investigación que tenemos que realizar. Yo creo que, por ejemplo, universidades como la del Valle ya lo han de tener, que es la especialista en ingenierías, quizás la Universidad San Carlos también, porque son especialistas en este tipo de carreras. Acuérdense que allí también ya estaba hace años que yo trabajaba en el Colegio Americano, ya estaba la ingeniería mecatrónica, por ejemplo, que era una novedad en ese tiempo. Exacto. Entonces ahora la inteligencia artificial ya debe estar, pero por eso todos mis jóvenes que nos escuchan allá, tengan presente que hay que hacer una investigación y esa no se las puede hacer sus papás, esa la tienen que ir y hacer ustedes. Ustedes tienen que sentir la universidad, sentir la carrera, lo que les cuentan de ella y ubicarse en ese lugar, pero no solo el lugar donde van a estudiar, sino que en ese quehacer profesional. Qué lindo, ay, me encanta, ¿verdad? Todo lo que has mencionado, porque me pasó, me siento tan identificada. Yo hice un sondeo con 3 universidades y luego me quedé, o sea, yo dije, de aquí soy. Y era cuando la Marroquín tenía la carrera de comunicación. ¿Ahí estudiaste? Y ahí empezó, sí, Wow, terminó lindo. siendo la mesoamericana en el último año, ya bueno, terminé la carrera en Marroquín. Y ya cuando me entregaron el título, porque me tardé en sacar todo el tema del inglés y toda esa parte, ya salió como mesoamericana. Pero sí fui a varias universidades y no me sentía tan de ese lugar. Pero dije, de aquí soy, y no conocía a nadie, pero definitivamente fue una de las mejores elecciones. Por acá me mata de la risa porque dice el amigo poeta, le tengo más temor a la inteligencia humana que a la inteligencia artificial, dice. Interesante. Dice, cuando la licenciada Cuyún llega al morning, la luz que emana es más fuerte. Es qué parte de lo lindo. que hace este espacio, una opción para hacer un mundo mejor. Qué lindo. ¿Quién es? Es Amigo poeta. Amigo poeta le Amigo decimos, poeta. Eduardo. Gracias, Eduardo, amigo poeta. Te agradezco mucho. A veces también nosotros necesitamos ese empujoncito, ese aprecio. Muchísimas gracias. Ay, qué bonito. Dice, cuando mis hijos decidieron su carrera, mi sugerencia fue estudiar lo que les serviría para vivir, después estudiar lo que les gusta, porque para eso siempre habrá tiempo. Lo bueno es que lo que les gustaba coincidió con lo que les sirve. Dice, me encanta hacer del morning. Ay, qué linda. Y eso Ay, es qué cierto, lindo. ¿sabes? Porque hay padres que les dicen a sus hijos, sí puedes ser, por ejemplo, sí puedes ir a la música, pero antes tienes que sacar una carrera profesional y la ponen como una meta y también eso está bien. Y el hecho de que desarrolles una carrera profesional como lo más, digamos, de donde viene tu ingreso, pero no dejes olvidados tus talentos, tus hobbies, tus intenciones, tus intereses, esa es la palabra que quiero usar, para que no quede un vacío en ti. Es decir, una persona que toca el piano lindo, pero no se dedicó a ello y trabaja en otra cosa, puede el fin de semana tocar, puede amenizar fiestas, puede hacer otras cosas sin dejar atrás ese talento que también trae, porque no traemos solo un talento y una aptitud. Por eso se hace este tipo de evaluaciones, porque vemos qué aptitudes tenemos más altas y cuáles van a la mitad en el promedio y cuáles tenemos que mejorar. Pero ¿qué quiere decir esto en cualquier ser humano? Que todos traemos aptitudes y que podemos desarrollar cualquiera que deseemos, media vez nos apliquemos en ella. Exactamente. Estudiar una carrera por plata, dice, es lo peor que uno puede decidir hacer, porque se estudia algo que no le apasiona y le va peor en los estudios a uno. En mi caso, me encantan las leyes y por eso estudio Derecho. Saludos, el tío Axel dice por acá. Tío Axel, me encanta tu comentario. Voy a hacer una analogía. Estudiar algo que no nos gusta es como casarte con la novia que no amas. Así. Se va a arruinar la vida. Sí, así merito. Sí. Dice, ¿no será mejor ir a una consulta de elección de carrera, ya que creo que esto es más personal o individual? Eso sería una súper recomendación. Ah, sí, pero es que esto que dice, ¿quién es? A mí me gusta llamarles por su nombre. No mandó su nombre. No importa. Sí, claro que sí. Pero miren, pues es que quizás no he aclarado bien o no me ha dado tiempo porque nos hemos envuelto. Hay fases. Una de ellas es la visita a universidades, el hacer este ejercicio primero. Vamos a ir por partes. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde? Etcétera. El ejercicio que les di primero. Hacer tu investigación en universidades y el proceso de orientación vocacional, que es lo que menciona aquí nuestro amigo o amiga en la audiencia, que es la conversación con un psicólogo, orientador escolar o psicólogo clínico o escolar. Todos ellos tienen estas capacidades y las competencias para llevarlo a cabo.
¿Y qué incluye este proceso? Incluye la entrevista, incluye la aplicación de pruebas psicométricas, incluye la entrega de resultados, conversación nuevamente más con el estudiante y con los padres del estudiante, y decirle a los padres enfrente del estudiante que es el hijo quien tiene que tomar la decisión, claro, acompañado por los padres, pero que al final le dejen decidir a él o a ella. Todo eso incluye el proceso de orientación vocacional, y también incluye la visita a ferias, que es lo que yo les decía anteriormente, las ferias universitarias que se dan en Guatemala, que las tienen, solo es de que ustedes averigüen en las redes, en los periódicos. Hay colegios en donde se llevan a cabo ferias universitarias que están abiertas al público, y allí ustedes también pueden investigar sobre carreras y becas. Excelente. Y para cualquier consulta pueden comunicarse directamente con Claudita al 4079-2487. Aquí pueden anotar, le mandan mensaje, ahorita no puede responder, pero durante el día puede ir respondiendo y también coordinando ya las citas. 4079-2487. Claudita. Sí, es correcto, a la orden. Estaba pensando decirles también que hay becas para bachillerato, ¿verdad? Hay unas becas que se llaman del Mundo Unido, creo, que dan becas para bachillerato, y los jóvenes se tienen que ir a estudiar cuarto y quinto, para aquellos que quieran empezar su camino profesional en el extranjero antes. Claro que tienes requisitos, tienes que tener un promedio, cierto servicio a la comunidad, tener un perfil de personalidad que sea adaptable, que sea veraz, etcétera, y ya con ello pues haces el proceso, y si te lo ganas te vas a estudiar. Qué lindo, ¿no? Cuarto y quinto. Sí. ¿Y qué pasa allí? Ya cuando estás en otro país te dan ganas de seguir en otro quizás, y te ganas otra beca, y así. Miren, es que de verdad a veces no nos enteramos porque no investigamos. Por eso es que este día Sharon, Danilo y yo le hemos dado tanta importancia a la investigación de carreras y a las ferias. Exactamente. Por acá, mira, me parece curioso, dice, ¿por qué todo esto no lo explicaron 20 años atrás? Cuando yo salí de diversificado y quería estudiar medicina, y mis papás me dijeron que no, y terminé estudiando administración de empresas, carrera que no ejerzo. Hace 20 años. Por eso estamos haciendo esto, para que las nuevas generaciones no digan, ¿y esto por qué no me lo dijeron? Que existe una lucecita acá, y que por supuesto el Morning sea parte de. Claro, qué lindo, y gracias por dar este espacio, porque fíjense que es justo en este momento donde se empiezan a hacer las pruebas, y estamos en el mes de agosto todavía. Ajá, exacto. Y no solo se hacen las pruebas de orientación vocacional, sino que también es tiempo para ir a buscar y hacer su research o su investigación. Pero miren, a ti que hace 20 años pues no nos dijeron, es cierto, casi no se hablaba de esto, o se hacía muy rápidamente o muy superficialmente, pero mira, yo me imagino que si hace 20 años todavía puedes estudiar. Yo he tenido compañeros en la universidad que son bastante mayores. Yo misma estoy terminando ahorita mi doctorado, o sea, nunca hay un tiempo para decir que ya no. Fíjense que esto de la orientación vocacional, este tema data de muchísimos años atrás, muchísimos ya se hacía, y entonces es un auge que ha venido desde los años 40, de allí lo perfeccionó un psicólogo que se llama Carl Rogers, y él con sus aportes hizo lo que era, ahí dice Career Counseling, o sea, orientación para la carrera, y de ahí se va derivando el College Counseling, perdonen, pero sí lo tengo en la cabeza, que es orientación de carrera universitaria. O sea que esto viene de años atrás, pero cada vez es igual que el tema bullying, que el tema de los narcisistas, cada vez se va hablando más de ello que antes, y no habían programas como el Morning que le dieran importancia a estos temas, sino que era una pasadita, o sencillamente solo no se hacían. solo en el colegio. Sí, o no se hacía el proceso de orientación, entonces se iban por el corazón, se iban por lo que creían o lo que los papás les decían. Pero como dijo Danilo también antes, siempre es tiempo para ejercer o para prepararte en algo de esa medicina que quisiste ser o hacer. Dice, muy importante el tema, hay niños que ahora pues ya no piensan en estudiar, solo quieren ser influencer. Que pasó la ola de los youtubers, que hubo una época, no me dejará mentir Danilo, ¿verdad?, que nos enteramos que había muchos niños que querían ser youtuber, y ahora están los que quieren ser influencer, dice por acá. Sí, sí, es cierto. Hace unos años yo hablaba con alguien y me decía que solo de bonita no iba a vivir,
pero no me lo decía a mí, sino que estaba hablando de personas que se dedicaban precisamente al influencer, que solo de bonitas no iban a vivir. Y esto, pues qué lindo ser bonita, qué bueno que seas linda, pero prepárate en un tema que te avale para hablar del tema, porque miren, hay muchas personas, y lo digo con el respeto a todas las personas, que se lanzan a hablar de temas que no los han estudiado, y lo que sucede con esto es que yo puedo repetir cosas que he leído de otra carrera, pero no soy especialista. ¿Y qué quiere decir ser especialista? Que te has puesto la camiseta, las botas, has sudado, te han corregido, te has instruido, te sigues instruyendo, pero te siguen corrigiendo y sigues aprendiendo. Eso te hace profesional. El ejercicio profesional no es solo repetirlo de un tema, ¿verdad? Entonces ahí está la diferencia. Creo que por ahí va el comentario de ella. Ser influencer, porque yo podría decir, yo soy influencer de la psicología, pero tengo las competencias académicas, mis títulos, mi colegiado, por lo tanto, lo que yo diga se va a tomar en serio. Porque hay, aunque aquí no lo decimos, ni años, ni porque no lo tratamos de hacer aburrido, hay un sustento y hay una referencia de datos de donde se saca la información que aquí coloquialmente compartimos. No sé si me doy a entender. Bastante, sí. bastante. Aparte también que no se preocupe mucho por ahí los papás de los niños que quieren ser influencers, porque cuando ellos ya tengan la oportunidad de serlo, ya ahorita las plataformas ya es muy difícil lograr seguidores, a menos que uno sea polémico, y polémico creo que no es como que un buen influencer. Entonces ya, y cada vez hay más, entonces ya está como que bajando esa etapa de influencers. Y también todo ya se está como que estabilizando, entonces para esa época ya creo que ya no va a existir. Miren, siempre pregúntense quién es la fuente que lo dice. Yo se los digo con mucho cariño a la población. ¿Quién lo dice? ¿Qué es esa persona? Si tiene las competencias, si ustedes pueden comprobar que tiene las competencias para, sobre todo si es para tu salud mental y emocional, ¿verdad? Yo me doy cuenta en la clínica, las personas llegan y se sientan, y de verdad, yo también lo hago cuando voy donde un doctor. Si el médico se levanta, empiezo a ver sus títulos, y cuando voy leyendo en dónde se preparó, en dónde está colocado, voy teniendo como más confianza de que sí sabe, que sí tiene el espacio vacío. Y tú tienes derecho a preguntar, ¿y usted dónde se preparó? Cuénteme, ¿cuál es su especialidad? Tú tienes derecho porque tú estás pagando por un servicio. Ay, qué lindo. Pues ahí estamos, por acá, de verdad que seguiríamos platicando contigo, Claudita, ya se nos pasó el tiempo, pero qué queremos rápido, agradecer, ¿no? Sí, rapidísimo, pero por acá nos siguen agradeciendo este tema tan importante para toda la comunidad, y 40 79 24 87 para que puedan contactar directamente a Claudita, que era el número que nos habían estado solicitando, 40 79 24 87. Que no perdamos de vista a los niños y a los jóvenes en aquellas aptitudes, en lo que están haciendo hoy, porque puede ser la carrera que van a estar ejerciendo más adelante. Entonces, que no apaguemos sueños, sino que hagamos que crezca esa ilusión, ¿verdad? Claro, y también me gustaría por último recomendar ciertos libros que pueden leer, por lo menos 3 voy a dar porque ya estamos en el tiempo, y después te los mando, Sharon, y tú los puedes compartir. Uno se llama Gifted Hands, que quiere decir manos, gifted es como talentosas, del doctor Ben Carson. Podrían leer también ¿Qué estudiar para ser feliz?, de Kim Muñoz. También podrían leer La profesión de tu vida, de Carlos Anta. Esos, entre otros que aquí tengo, pero para darles un espacio para que sus hijos también puedan leer, o ustedes mismos. Y también decirles que mientras haya vida, hay tiempo. Por favor, saquen de su mente el paradigma de que ya no hay tiempo. Nadie sabemos cuándo nos vamos, y mientras tenemos el tiempo, hay que ser lo mejor que podemos ser y seguir explorando el camino que deseamos seguir. Hay quien lo encuentra a los 17 años, hay quien lo encuentra a los 30, y hay quienes seguimos mucho más adelante tejiendo ese camino. No dejen de esforzarse y de preguntarse para qué estoy en este mundo en este momento, y se puede cambiar. Así que si quieres un cambio, baila, canta, ejerce, haz algo, pero sé feliz y sé pleno, y sobre todo saber que estás contribuyendo con tu entorno, con tu familia, con la comunidad, y que no todo es para ti, sino que es un beneficio para otros, del cual tú te beneficias, porque así es, damos y recibimos. Cuando elegimos la carrera correcta, yo creo que vamos a recibir abundancia, pero no me refiero solo a la abundancia
digamos, monetaria, sino la abundancia en todo sentido. Claro, y ¿saben qué? A veces la gente dice, es que yo nunca he hecho servicio a la comunidad y no sé cómo se siente. Por ejemplo, el servicio a la comunidad no se paga, pero sí te trae un retorno, es algo indescriptible adentro. Claro, tienes que trabajar, pero por eso, los que van a ir a buscar becas, se les va a preguntar qué servicio a la comunidad hicieron y esas horas cuentan, porque allí se va a ver cuánto tú estás dispuesto a servir o a caminar la milla extra en tu trabajo de profesión cuando se te pida. Entonces eso es muy interesante porque también es un pronosticador de qué tipo de persona tú eres y qué lineal eres en lo que deseas, qué seguro estás para seguir ese camino. Y lo último, recordarles que el sueño de los hijos no es siempre el sueño de los padres y que hay que respetarlo. Ah, qué lindo. Gracias, Claudita, de verdad. Encantada. Gracias por tu tan excelente aporte como siempre y que nuestra profesión no solo sea un trabajo, sino un camino que nos lleve a cumplir nuestra misión en esta vida. Besos, abrazos y apapachos. El Morning.